Bienvenidas y bienvenidos a Dislocar la Historia, un podcast que toma los relatos con los que América Latina se ha contado a sí misma y los mira desde otro ángulo, les pregunta quién los escribió, con qué instrumentos y a costa de qué silencios. Lo dirigen Santiago Moreno y Tamuré Pozo, y serán las voces que piensen con ustedes cada capítulo. El libro que guía esta primera temporada es Prolegómenos para el discernimiento latinoamericano, del historiador Jorge Retamal Hidalgo, y entramos por su tomo 2, dedicado a la historiografía. A la historia de cómo se ha escrito la historia del continente. El episodio de hoy se titula Antes del alfabeto, y trabaja sobre el primer capítulo de ese tomo, las crónicas, las relaciones y la escritura indígena de los siglos XVI y XVII. El capítulo arranca con una pregunta: ¿dónde empieza la historia de América Latina? Toda historia empieza en algún punto, y alguien tiene que decidir cuál. Esa decisión, la de dónde poner el inicio, parece un asunto técnico de fechas y sin embargo esconde adentro un acto político. Durante siglos el relato oficial fijó el comienzo de la historia americana en 1492, en la llegada de los europeos y la escritura que trajeron con ellos. Al hacerlo, desplazó una idea de enormes consecuencias, que solo hay historia donde hay escritura alfabética, que antes de la pluma europea, el pasado no merecía ese nombre. El autor del libro le da vuelta a ese supuesto desde la primera página, porque los pueblos de Mesoamérica y de los Andes contaban su pasado mucho antes de que llegara nadie supuestamente a descubrirlos. Vaya, si lo contaban. Tenían sistemas propios para medir el tiempo, narrar el origen de los pueblos y pasar la memoria de una generación a la siguiente. La historiografía del continente tiene una densidad que desborda el calendario de la colonización. Con cosas que a un lector europeo del siglo XVI le costaba reconocer como escritura. Códices pintados donde cada imagen fija una fecha, un nombre, un lugar. Cantares que se aprendían de memoria y se transmitían en voz alta. Y en los Andes, los quipus, manojos de cuerdas anudadas de distintos colores y formas, cuyo desciframiento sigue siendo hoy uno de los grandes enigmas abiertos de los estudios americanos. Hay quien sostiene que esas cuerdas guardaban números, cuentas, censos, y hay quienes van más lejos y proponen que codificaban palabras, relatos, historias. El semiólogo argentino Walter Miñolo llamó la colonialidad de la letra cuando los colonizadores instalaron la escritura alfabética como el único registro legítimo de la memoria. Y con ese gesto, la falta de alfabeto quedó igualada a la falta de historia. Pero mira la paradoja. Los propios papeles de los frailes y los conquistadores desmienten esa idea. Al describir esas sociedades para poder dominarlas, dejaron constancia de que allí funcionaban sistemas de registro capaces de todo lo que hace la escritura: fijar fechas, nombrar protagonistas, construir relatos de fundación y de legitimidad. Los códices son textos históricos por derecho propio, con sus convenciones, su retórica y su manera de ordenar el mundo. Tomemos el ejemplo más hermoso, el Popol Vuh, el libro sagrado del pueblo quiché de Guatemala, que unos nobles indígenas transcribieron con letras latinas a mediados del siglo XVI. Es a la vez una cosmogonía, un relato del origen del mundo y una historia de linajes, la memoria entera de un pueblo, y trae consigo una manera de entender el tiempo que descoloca a cualquier lector formado en Occidente. Para la tradición maya, el tiempo gira, se repite en ciclos, y cada ciclo permite comprender el presente e incluso anticipar lo que viene. Estamos ante otra forma de habitar el tiempo, perfectamente coherente en sus propias reglas. Dislocar la Historia es una producción de la Fundación Falla, Facultad de Artes y Letras Libres Americanas, con sede en Valdivia, región de Los Ríos. Falla es una institución cultural dedicada a la formación, la investigación y la difusión del pensamiento crítico latinoamericano desde una perspectiva decolonial y de género. Estás escuchando el episodio 2, Antes del alfabeto, con las voces de Santiago Moreno y Tamuré Pozo. Ahora bien, casi todo lo que sabemos de ese mundo nos llegó filtrado, y aquí aparece el problema más difícil de todo el periodo. Los textos que conservamos del siglo XVI
son casi siempre textos de frontera, escritos en la zona donde dos mundos se tocan, donde memorias europeas e indígenas se superponen, se mezclan y a veces se deforman entre sí. La pregunta que persigue a cualquiera que los estudie es siempre la misma. ¿Cuánto de lo que leo viene de la voz indígena y cuánto lo recodificó el filtro colonial que lo puso por escrito? El autor detiene la mirada en dos figuras que encarnan ese cruce. La primera es el Inca Garcilaso de la Vega, nacido en el Cusco, hijo de un capitán español y de una princesa inca, sobrina del emperador. Lo llamaron el hombre de dos mundos, y con razón. En sus comentarios reales reclamó algo inaudito para su tiempo: el derecho a contar la historia del imperio inca desde dentro, con la autoridad de quien habló el quechua y escuchó de niño a los ancianos de la familia de su madre. Se plantó ante los cronistas españoles y les dijo, en el fondo, una cosa: ustedes no entendieron esta historia, porque no entendían la lengua en que estaba guardada. La segunda figura va todavía más lejos. Felipe Guamán Poma de Ayala, un indio andino, escribió a comienzos del siglo XVII una obra descomunal, casi 1200 páginas con casi 400 dibujos hechos por su propia mano. La tituló Nueva Crónica y Buen Gobierno y la mandó como una carta al rey de España. Guamán Poma tomó las herramientas del poder colonial, la crónica, la carta al rey, la escritura del que manda, y la dio vuelta como un guante. Las usó para denunciar los abusos de los curas, los encomenderos y los funcionarios, y para sostener que los pueblos andinos tenían, antes de la conquista, un orden moral más alto que el que trajeron los españoles. Llegó incluso a montar un argumento teológico. Los andinos, dice, descendían de Noé, por una rama distinta de la europea, y por eso habían conocido a Dios por su propia cuenta, sin necesidad de España, por lo que se pregunta, ¿qué justificación le queda a la conquista? Hay un detalle que resume todo lo que el libro viene diciendo sobre el archivo. Esa carta monumental nunca llegó al rey. Se perdió durante casi 3 siglos. Apareció recién en 1908. Y no apareció ni en Lima, ni en Sevilla, ni en Madrid. Apareció en una biblioteca de Copenhague, en Dinamarca. Piensa en un momento. El testimonio más poderoso de la voz indígena colonial tuvo que sobrevivir escondido en el norte de Europa. Y solo pudo leerse cuando el mundo por fin estuvo dispuesto a escucharlo. Los libros que conversamos en este podcast circulan a través de Ediciones A89, el sello editorial dedicado al pensamiento crítico latinoamericano. Prolegómenos para el discernimiento latinoamericano, de Jorge Retamal Hidalgo, se publica bajo su catálogo. Si algo de lo que escuchas hoy te da ganas de leer el texto completo, ahí lo vas a encontrar. Seguimos en Dislocar la Historia, episodio 2, Antes del Alfabeto, con Santiago Moreno y Tamuré Pozo. Llega el momento de Vidas que Narran, la sección donde nos detenemos en alguien que marcó, con su trabajo, la manera en que América Latina se cuenta a sí misma. Detrás de cada relato hay una vida, una formación, un lugar desde donde se mira. Hoy le toca a un historiador mexicano que le dio un vuelco a todo lo que venimos diciendo sobre las voces indígenas. Miguel León Portilla nació en la Ciudad de México en 1926 y murió en 2019, casi centenario, tras una vida entera dedicada a una sola causa: escuchar lo que los antiguos pueblos de México tenían para decir sobre sí mismos. Se formó como filósofo y su doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México fue sobre el pensamiento náhuatl. Aprendió la lengua náhuatl para leer las fuentes en su propio idioma y no a través de una traducción ajena. Trabajó al lado de Ángel María Garibay, el gran estudioso de la literatura náhuatl, y juntos abrieron un camino. En 1959, publicó el libro que le cambió la cara a la historia mexicana, Visión de los Vencidos. Hasta entonces reinaba una frase que parecía ley: la historia la escriben los vencedores. León Portilla reunió, tradujo y ordenó los testimonios indígenas de la conquista, los presagios, los cantos de duelo, la caída de Tenochtitlán contada por los propios mexicas, y armó con ellos la conquista vista desde el otro lado, desde los que la perdieron. El libro se tradujo a 20 lenguas y lleva décadas reeditándose. Pocas obras de la historiografía latinoamericana han tenido esa vida tan larga.
Dirigió durante más de una década el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional. Fue embajador de México ante la UNESCO y miembro del Colegio Nacional. Pero el corazón de su obra siguió siempre en aquella apuesta de juventud, la certeza de que los sabios del México antiguo, los que guardaban la memoria de su pueblo, pensaban el tiempo, la causa y el destino con una lógica propia, tan articulada como la europea y con reglas por completo distintas. Cuando en la lectura de hoy decíamos que los códices son textos históricos por derecho propio, hablábamos con las herramientas que él nos dejó. Nos falta la otra mitad del corpus, las crónicas de los frailes que vinieron a evangelizar. Y es la zona éticamente más incómoda de todas, porque cumple dos papeles al mismo tiempo. Son las fuentes más ricas que tenemos sobre las sociedades indígenas, y son a la vez los documentos del proyecto que buscaba transformarlas y muchas veces borrarlas. El franciscano Bernardino de Sahagún es el caso más notable. Dedicó décadas a estudiar la cultura náhuatl, trabajando con informantes indígenas que le respondían en su propia lengua. De ahí salió el Códice Florentino, una enciclopedia entera del mundo náhuatl que hoy la UNESCO reconoce como Patrimonio de la Humanidad. Un método que se adelantó siglos a la antropología moderna, y todo ese trabajo minucioso estaba puesto al servicio de un solo fin: conocer esa cultura a fondo para poder evangelizarla mejor. Ahí está el nudo. La misma erudición que preserva es la que sirve al proyecto de conversión. Es otro fraile, Diego de Landa, en Yucatán. En el año 1562, Landa organizó un auto de fe en el pueblo de Maní y mandó quemar decenas de manuscritos mayas, un acto de destrucción irreparable. No sabremos jamás qué se perdió esa tarde, y años después ese mismo hombre escribió una relación de las cosas de Yucatán, que con el tiempo resultó ser una de las claves para empezar a descifrar la escritura maya. El mismo que quemó los libros escribió la llave para leerlos. ¿Se acuerdan del mal de archivo del que hablábamos en el episodio anterior? Eso de que todo archivo conserva y destruye a la vez. Landa es esa idea hecha carne. Destruyó porque comprendía la importancia de lo que destruía, y comprendía porque se había acercado lo suficiente como para dejar, sin proponérselo, la herramienta de su propia recuperación. Y con Landa llegamos a la pregunta con la que el autor cierra el capítulo. Una pregunta que, cuenta él, le han hecho más de una vez sus propios estudiantes. ¿Estas crónicas son fuentes para conocer el pasado o son documentos de la conquista? La trampa está justo en esa O, porque obliga a elegir entre dos cosas que conviven en el mismo papel. Todo documento es al mismo tiempo una ventana hacia lo que narra y una huella de las manos que lo escribieron, con sus intereses y sus silencios. Con las crónicas coloniales hay que hacer las dos cosas juntas: sacar lo que nos cuentan sobre esos mundos y leer con lucidez las condiciones de poder en que fueron escritas. La mirada honesta atiende a lo que el texto dice y a lo que el texto calla, en un mismo movimiento. Y aquí se entiende por qué este podcast se llama Dislocar la Historia. Dislocar es sacar algo de su sitio, correrlo del lugar donde parecía calzar con naturalidad. Contar este primer capítulo de la historiografía americana pide exactamente eso: dislocar de su sitio la idea de que la historia empezó cuando llegó el alfabeto europeo, dislocar de su sitio la costumbre de leer a los pueblos indígenas solo como vencidos, cuando fueron también autores. Dislocar de su sitio la comodidad de creer que un documento tiene una sola voz y un solo sentido. Y me quedo con una imagen, la de Guaman Poma dibujando, página tras página, una carta de casi 1200 hojas que sospechaba que quizás nunca llegaría a destino. La escribió igual, contó su versión igual, y 3 siglos después la estamos leyendo. Dislocar la Historia se financia gracias a las donaciones de quienes nos siguen. Si quieres aportar para que sigamos produciendo cada episodio, puedes comunicarte con la Fundación Falla por WhatsApp al +569 8385 9331. Cada aporte, del tamaño que sea, sostiene este trabajo. Dislocar la Historia es una producción de la Fundación Falla y Ediciones A89. Búscanos en nuestras redes sociales para enterarte de cada nuevo episodio y de las actividades de la Fundación. Hasta aquí, antes del alfabeto, el segundo episodio de Dislocar la Historia. Gracias por acompañarnos hasta el final.
En el próximo capítulo seguimos avanzando en el tiempo, hacia el siglo XVIII, para ver cómo los criollos, los hijos de españoles nacidos en América, empezaron a usar el pasado indígena para construir una identidad americana propia, distinta de la de España. Nos escuchamos entonces.